En este vídeo vamos a ver una de las partes que considero que más problemas le puede ocasionar a un docente cuando quiere configurar su aula virtual. Se trata de las calificaciones y su configuración. Bien, antes de empezar creo que es necesario aclarar que por defecto el aula virtual está configurado para que el alumnado no vea las calificaciones intermedias ni la total, por lo que todo lo que configuremos a continuación será de uso interno y privado del docente para un cálculo de calificaciones. Bien, ¿dónde se encuentran todos los apartados? Aquí en este apartado de calificaciones vemos en este menú, ¿vale? Configuración de calificación. Bien, cuando entramos, lo primero que vemos es que nos deja añadir varias opciones, en este caso categorías, criterios de evaluación e ítem de calificación. Bien, vamos a empezar por las categorías y subcategorías. Las categorías son como carpetas o cajas, vamos a entenderlo así, donde ir dividiendo, ¿vale? Donde vamos a ir metiendo nuestras tareas o exámenes a la hora de hacer el cálculo de la nota final. Por ejemplo, vemos aquí que tenemos la competencia específica 1, esta es un ejemplo de cómo organizarlo, ahora veremos otros ejemplos, pero en este primer ejemplo quería un poco hacer una pequeña réplica de nuestro cuaderno de evaluación y entender cómo meterlo dentro de nuestra aula virtual. Bien, como vemos tenemos una categoría padre, que en este caso sería una competencia específica 1, y 3 subcategorías, en este caso los 3 criterios. Bien, criterio 1, criterio 2 y criterio 3. Esta categoría padre tiene un peso del 16,67% con respecto a la nota final. Y dentro de esta categoría padre se calcula con 3 subcategorías. Cada subcategoría tiene el mismo peso. Podría perfectamente cambiarlo aquí, aquí o aquí, darle a guardar cambios y quedaría cambiado lo que son los pesos, igual que de la categoría padre. Bien, he tomado este ejemplo para que vayamos entendiendo cómo puede ser un árbol, es decir, cómo crear este árbol. Si quisiéramos añadir más categorías y subcategorías, por ejemplo, aquí que me he venido al cuaderno de evaluación, ¿de acuerdo? Voy a coger este criterio, bien, aquí lo tenemos, y decir, bueno, voy a copiarlo, ¿vale? Para copiar y pegar, para ir más rápido, ¿no? Bien, ¿qué haría? Añadiría una categoría, lo pegaría y antes de nada, os lo digo porque os ha podido pasar en el copia-pega, os puede pasar. Esto admite una cantidad de caracteres máximo, entonces, por favor, intentar que el tamaño de texto no sea todo el criterio o todo el texto, ya que os va a dar error. Bien. Aquí podemos utilizar una escala o un valor. En categoría padre, ¿de acuerdo? Pues lo que es el título del curso, ¿vale? Bien, ya tenemos creada esta categoría padre. Ahora, ¿cómo creamos las subcategorías? Por ejemplo, esta. Mirad, este texto es pequeñito, con lo cual no hay problema, pero este, por ejemplo, cuando lo copie, lo ideal es quedarse por la mitad, más o menos, para que no nos dé problemas. Vamos a crear otra categoría. Bien. Pegamos aquí y mirad, aquí seguimos con la media ponderada, pero en este caso ya no voy a usar un valor, voy a usar una escala. Esto veremos cómo añadir escalas o quitar escalas. Voy a coger la misma escala, ¿vale?, que tenemos para nuestro cuaderno de evaluación, ¿de acuerdo? Recordar los 5 niveles. Bien, la que es de nivel de logro. Y de categoría padre voy a poner ya mi competencia especificada, ¿vale? Ese va a ser el padre, como veis es muy rápido. Bien, en este caso ya vemos que tenemos, vamos a ver cómo va quedando, ¿vale? Tenemos aquí, mirad, nuestra competencia específica 2 y una subcategoría. Aquí podría ir dándole pesos, por ejemplo, ¿vale? Y guardando aquí, se guardarían los cambios. De esta forma voy realizando lo que es todo el árbol. Me gustaría comentar que si queremos recolocar alguna categoría o subcategoría porque bien nos hemos equivocado o queremos cambiar nuestra estructura,
tenemos estos botones, estas flechitas que nos permiten mover esa categoría, subcategorías al lugar que queramos. En este caso voy a darle a cancelar, pero me gustaría hacer una breve indicación. Es bueno y es buena práctica tener la estructura creada de antemano, ya que así cuando creemos las tareas podemos ya indicar a qué categoría o subcategoría van a pertenecer. Por ejemplo, aquí que tenemos una tarea ya creada en la sección 1, bien, cuando yo creo esta tarea, bien, y vamos a calificaciones, ¿vale? Bien, esto pensemos que lo estamos haciendo previamente, y aquí puedo darle la categoría o subcategoría a la cual quiero que pertenezca esta tarea. Es buena práctica tener este árbol previamente creado. Aún así, siempre nos va a dejar hacer este tipo de movimientos a posteriori. Si ya tenéis tareas creadas, ¿vale? Puedo perfectamente darle a este iconito, ¿bien? Y ir metiéndolo, ¿vale? Mirad qué sencillo es mover una tarea dentro. También podéis hacerlo todas de golpe, ¿de acuerdo? Con este icono, por ejemplo, ¿vale? Vais seleccionando y aquí abajo dice mover a donde queráis. En este caso, pues igual, lo voy a meter al criterio 1. Voy a quedarme en la página, ¿vale? Bien, guardo cambios. Bien, como veis, ya he movido las dos tareas. Y ahora le podría dar, por ejemplo, un peso. Bien, yo puedo decir que el examen, imaginaros, tiene el 100%, es un ejemplo, y las tareas en este caso solo van a ser evaluables, no calificables, ¿de acuerdo? Bien, y todas estas dos tareas en este organigrama quedan asociados al criterio 1 de la competencia específica 1, ¿de acuerdo? Si yo podré aquí meter pues todo lo que si quiero un cuestionario o más cosas y dándole un peso. En este caso, aunque esto es numérico, aquí como hemos puesto un nivel de logro, de acuerdo, una escala, esta nota se calculará con una escala. Bien, pues como veis ya hemos aprendido a mover, de acuerdo, a mover lo que es nuestra estructura, ¿vale? Por si, bueno, si nos interesa que verlo más arriba o abajo, y a entender los pesos dentro de una subcategoría, ¿vale? Para el cálculo, en este caso, de este 33%, ¿de acuerdo? Que a su vez estará dentro de esta categoría padre. En este caso, vamos a realizar una configuración diferente en nuestro cuaderno de calificaciones del aula virtual. Vamos a hacer una ordenación mediante unidades de programación. Y tenemos que tener muy claro, ¿vale?, que aquí el peso no es importante, ya que este tipo de organización nos sirve para tener ordenadas nuestras tareas, exámenes, cuestionarios, pero debemos ligar estas tareas o exámenes o cuestionarios a nuestro cuaderno de evaluación. Bien, como veis, yo he creado dos categorías, en este caso unidad de programación 1 y 2, y me voy a dedicar a mover las tareas y exámenes que ya tengo hechas en las diferentes categorías. Ya sabéis que si tengo el árbol creado previamente, podría ir ordenando esas tareas o cuestionarios a la vez que las estoy creando. Bien, si yo, por ejemplo, quiero mover estas tres tareas, las seleccionaría así y iría a lista de mover ítems y seleccionaría la categoría correspondiente. En este caso le voy a dar a quedarse en la página y guardar cambios. Como veis, ya le voy a dar aquí a continuar, ya me va a aparecer movidos los tres tareas, en este caso las tres tareas dentro de la unidad de programación 1. Bien, los pesos los podéis poner, pero no tiene mucho sentido, ya que esto se va a establecer dentro del cuaderno de evaluación, con lo cual yo os recomiendo pues no dedicaros a cambiar estos datos. Bien,
Así lo podríamos seguir haciendo con el resto de tareas o con las que fuéramos creando nuevamente. Bien, en este caso voy a explicar cómo hacer una posible configuración para formación profesional. En este caso, si vamos a calificaciones y como siempre vamos a nuestro configurador, vemos que en categorías tenemos lo que son los resultados de aprendizaje. Aquí tenemos varias opciones. La primera es crear una subcategoría por cada criterio de evaluación dentro de ese resultado de aprendizaje. Y dentro de esa subcategoría ya ir añadiendo esas tareas, bien, dándole los pesos convenientes. Una segunda configuración, que es la que vemos aquí, es en la que establecemos solo las categorías de resultado de aprendizaje. Y dentro establecemos varios tipos de tareas que van a coordinarse con los criterios de evaluación mediante guías de evaluación o rúbricas. Es decir, por ejemplo, aquí contamos un ejercicio donde lo estoy evaluando pero no calificando, es decir, por eso tiene peso 0. Aparte, tengo un examen de la unidad programática 1, estoy utilizando nomenclatura LOE, aunque sabemos que el FP no lo contempla aún, y ese examen tiene una guía de evaluación con los criterios que estoy tratando en ese examen asociados al resultado de aprendizaje 1, que tendrá el 80%. Y aparte, en la unidad 3, en la unidad programática 3, vamos a tener los restantes criterios de evaluación mediante una rúbrica, bien, donde tendrán un peso de ese 20%. El alumnado va a ver en cada momento siempre qué criterio de evaluación tiene evaluados y calificados y podrá recuperar esa parte en un futuro cuando se haga esas pruebas. Bien, pues este sería una organización posible en formación profesional, pero ya os digo que hay varias, pero intento comentar las que creo que son más genéricas. Me gustaría volver a enfatizar cuando tenemos asignada una calificación a una nota, pero no la hemos hecho en el criterio. Entonces, si vamos a calificaciones en el informe del calificador, en este ejemplo vemos, ¿vale?, que tenemos la unidad de programación 1, ¿vale?, y tenemos una tarea. En este caso, bueno, tenemos la calificación de esa tarea, pero el criterio asociado aún no ha sido evaluado. Entonces, es en este lugar donde debemos, mediante la escala de nivel de logro, ir añadiendo la calificación de esa tarea. Voy a explicaros cómo se crea una escala de corrección. Para ello, vamos a ir a calificaciones y en este desplegable pondremos escalas. Bien, aquí veremos las escalas que ya tenemos creadas, como la del nivel de logro, pero vamos a agregar una nueva escala. En este caso se va a llamar escala de calificación y tendremos que especificar los ítems o niveles de dicha escala. En este caso haremos una en la que estamos muy acostumbrados, que es de suspenso o sobresaliente. Bien, podremos poner una descripción para saber qué estamos intentando expresar con esta escala y le daremos a guardar cambio. De esta forma queda la escala configurada y podremos utilizarla posteriormente. No me gustaría terminar este vídeo sin indicaros cómo funciona la comunicación con el cuaderno de evaluación. Para todos los docentes que hayáis decidido utilizar el cuaderno de evaluación, por lo tanto, habéis dentro del aula virtual importado los criterios y la escala, ya sabéis que cuando yo ponga una calificación al criterio, inmediatamente me va a cambiar la nota o esa calificación en el cuaderno de evaluación. Y la comunicación se va a hacer desde nuestra aula virtual a nuestro cuaderno de evaluación. Es decir, que si yo aquí pongo una calificación,
esa calificación se verá reflejada, cuando guarde cambios, en mi cuaderno de evaluación. Pero si yo hago esa modificación en el cuaderno de evaluación, no se modificará en el aula virtual. Es decir, esa comunicación es unidireccional.